Sean bienvenidos a Palabra de Fuego, del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, mirando hacia atrás, ve que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que durante la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando lo vio, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dice: Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? Tú sígueme. Por eso se divulgó entre los hermanos ese rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de esas cosas y las ha escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos delante de una escena muy particular. Pedro se preocupa por el discípulo a quien Jesús tanto quería, pero pareciera una preocupación más de envidia que de otra cosa. Y nuevamente Pedro podría mostrar cierta preferencia, más aún después de que se da ese hermoso diálogo de amor y de servicio. El Evangelio nos invita a estar más atentos en cuanto que la cercanía a Jesús significa la cercanía a los demás. Qué bonito. A veces creemos que para estar bien con Dios hay que estar mal con los hermanos, o para estar bien con los hermanos hay que estar mal con Dios. No, debemos estar bien con Dios para estar mejor con los hermanos. Y por eso hoy este Evangelio nos enseña que no podemos mirar al otro ni con envidia ni con recelo, sino como un hermano. Si el otro tiene más cualidades que yo, si el otro tiene más debilidades que yo, tengo que reconocer que cada uno es cada uno y cada uno debe aprovechar lo que tiene. En eso consiste la dinámica de la salvación, en no anteponer criterios o ideas personales, sino apostar por la generación de comunidad y alegrarse por la alegría y la cercanía de los demás, el éxito de los demás, el bienestar de los demás. Hay gente que se preocupa porque al otro le va bien, hay gente que se siente mal porque al otro le va mejor que a uno, y otros que dicen: ve, pero si yo voy a misa, si yo rezo el rosario, si yo me confieso, ¿porque el otro le va mejor? No, es que tenemos que entender qué es la vida cristiana. La vida cristiana es una experiencia de Cristo, de Dios en nuestra vida, y debemos amar y hacer las cosas no para que nos vaya mejor, no porque después quiera echarle en cara a Dios lo que yo hago, no, sino porque quiero estar cerca de Él y cerca a los demás, valorando lo que el otro es, lo que el otro tiene. Y si en algún momento tengo algo para ofrecerle al otro, dar lo mejor de mí. Escuchemos. Valorar y estar cerca del otro. Es como podemos de concluir esta reflexión del Evangelio. Muchas veces nosotros hacemos cosas para que nos vean en nuestra iglesia, en nuestro grupo de apostolado, pero hoy el Señor a nosotros nos dice que así como nosotros debemos estar bien con el Señor, debemos estar bien con nuestros hermanos. Y podemos ver el recelo que existía entre Pedro y de pronto Juan y entre otros discípulos. ¿Por qué? Porque desde nuestra condición humana nosotros siempre queremos los puestos privilegiados. Hoy el Señor, a través de su palabra, yo creo que nos quiere decir como clave de evangelio que debemos es vivir en comunidad, vivir con esa unidad, con ese amor que nos debe caracterizar como hermanos. Cada uno de nosotros tiene diferentes cualidades, diferentes virtudes, también tenemos diferentes aspectos a mejorar, pero unidos creamos una sola iglesia para el Evangelio de Dios. Es así como entonces el Evangelio hoy se resume en esto: vivir en unidad, vivir en comunidad, vivir en plena fraternidad. Gracias, Señor, porque en este sábado podemos entender que tú te haces presente en medio de esa unidad. Tú eres el que nos une cuando sacrificaste tu cuerpo y tu sangre para salvarnos. Gracias, Señor, porque los discípulos representan esa unidad que debemos de permanecer en la iglesia. Y recordemos como siempre, hoy en este día, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Miremos cómo Jesús quiso acercar su ministerio a la gente más sencilla, a los pobres, a los desprotegidos, a los que no contaban a los ojos de la sociedad. Y eso se tiene que seguir presentando hoy, mañana y siempre, porque la obra de los discípulos de Jesús tiene que ser la obra que el Maestro se propuso.
La obra de la iglesia es la obra de su esposo, que murió en la cruz y que lo entregó todo al servicio de los demás. Hoy pidámosle al Señor que nosotros no sintamos envidia por el éxito del otro, que si de pronto es lo que podemos percibir en la actitud de Pedro, nosotros entendamos que si al otro le va bien, se convierte en una oportunidad para agradecerle a Dios por el bienestar del otro, porque no nos podemos sentir superiores a los demás, porque todos merecen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro reconocimiento, porque a Dios le gusta que usted no envidie las cualidades que Él depositó en el hermano. Que el amor verdadero se manifieste en la medida en que sea capaz de aceptar al otro tal como es. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos. Gracias por compartir.